Y bueno, para finalizar en esta unidad número uno, pues bueno, a mí me tocó el capítulo número 4, que viene hablando más o menos sobre las emociones, los factores emocionales. Esto, pues bueno, nuestro subtema es el largo camino para llegar a ser persona. Y pues para comenzar, pues este capítulo nos habla sobre la autoestima, que es el motor que hace de nosotros seamos seres creativos, inteligentes y pues también que nos podamos adaptar de manera más fácil. Pero pues esta parte de que es como nuestro motor, es nuestra esencia a lo que queremos ser. Aparte de que el ser humano aprende a adaptarse y a desarrollar la inteligencia, la creatividad, aspectos sobre el cual insistiremos, pues vamos a hablar más adelante. Y pues también, así como existe la autoestima, existe la baja autoestima. Y pues cada uno de nosotros aprende a quererse, nadie nace sabiendo quererse. Es el contacto con los demás y en la medida en que esas personas nos ayudan a satisfacer las necesidades. Y pues bueno, en esta parte pues hablamos sobre la motivación y algunas causas de baja autoestima. Y pues el primer paso para hablar sobre el espiral ascendente es tener estímulos constituyentes, un análisis del entorno físico y social que permite indicar aspectos o a ellos susceptibles de mejora. El segundo paso consiste en pensar que cualquier error, crítica o hecho apreciado en el entorno puede ser la oportunidad de mejorar algún aspecto del ambiente o personal y buscar una alternativa para dicho suceso. El tercer paso es ponerse en acción. Los mejores planes y los proyectos más anhelados no serán más que humo en nuestra cabeza si no trabajamos de manera ordenada y constante para hacerlo realidad. El cuarto paso de la espiral ascendente consiste en volver a contactarnos con el miedo, analizar de nuevo sus características y el impacto de nuestro cambio para ver que nuestro logro, por modesto que sea, representa la oportunidad de nuestro nuevo cambio. Así como existe el ascendente, existe el descendente, y pues este consiste en interpretar el entorno o nuestra condición como insuperable o parte de una realidad inamovible, es ver las cosas, especialmente los problemas, como un estado insuperable e incluso deseable. El segundo paso es pensar que no es solución y oportunidad para resolver los problemas, y que si acaso hay posibilidad, no podemos o no tenemos la capacidad para lograr dicho cambio. El tercer paso es la pasividad y la resignación. El cuarto paso es ver el entorno, las respuestas a nuestra pasividad o resistencia e interpretarlas como posible ataque planeado por los demás. Y así como existe todo eso, también existe la motivación. El por qué las personas de todas las edades emprendemos proyectos y persistimos en niños hasta lograr nuestros objetivos, está íntimamente ligado con un proceso que los colegiados conocen como motivación. Y pues bueno, aquí vienen unos ejemplos, les voy a mencionar algunos ejemplos de qué es motivarse, ¿no? Que pues normalmente una persona prefiere lo nuevo a lo repetido, pero hay que soportar a veces lo repetitivo y lo monótono. Llegan a tener cierto juicio y es aceptable. Prefieren los estímulos complejos a los simples. Lo demasiado fácil no lo motiva. Le gustan las tareas de riesgo razonable, pues sin ellas siente un reto a su capacidad. Se traza su propio plan de trabajo y se da sus propias recompensas. Esto es sobre la motivación, el por qué hacemos lo que hacemos, cuál es nuestro objetivo de vida. Y pues igual, como le comentaba al inicio, así como existe autoestima, también existe la baja autoestima. Y aquí hay uno sobre, le voy a mencionar algunos que son de la baja autoestima, algunas causas: el miedo, el rencor, la sobrevaloración, la autodefensa, culpar a otros o a circunstancias ajenas de los propios errores, la construcción de un autoconcepto devaluado. Y pues bueno, para concluir, ¿qué logra quien aprende a pensar? Quien aprende a pensar adecuadamente logra una mente adecuada para vivir con madurez. Y esto es todo por mi parte. Muchas gracias.
Bueno, pues continuando con la unidad, ahora el capítulo 2 hablaremos sobre la memoria y pues tenemos que la memoria es la facultad para recordar o en otras palabras es un proceso mental para registrar, almacenar y usar información. Eh, Prácticamente la memoria es lo que define al ser humano como ser humano pensante y como ser humano inteligente, como animal inteligente. Y pues en la memoria tenemos que, en la memoria del hombre, pues se une en un solo punto el pasado, el presente y el futuro, porque se procesa información que está pasando en el presente, en la actualidad, en vivo, y también se procesa y se guarda la información que hemos vivido, que hemos recibido y percibido en nuestro pasado a lo largo de nuestros años. Y pues en cuanto al futuro, pues recordemos que la memoria humana tiene la capacidad de asimilar los conocimientos que ya tenemos para poder, pues, predecir ciertos comportamientos sobre lo que nos pasa o lo que nos puede pasar en nuestro futuro y pues para poder prevenir ciertas situaciones, etcétera. Así como también mantiene la identidad de una persona, básicamente nuestros recuerdos, nuestras experiencias, vivencias, la familia en la que estamos, eh, nos define como o nos arma como identidad. Nuestra identidad está hecha de nuestros recuerdos y de nuestros pensamientos, de cómo nosotros asimilamos la información que estamos recibiendo actualmente y la percepción que tenemos sobre ella. Y pues hace posible cualquier habilidad, ya que pues las habilidades que nosotros desempeñamos día a día son un conjunto de muchos procesos los cuales la memoria está encargada de llevarlos a cabo con información que ya hemos tenido con anterioridad. Algunas características de la memoria tenemos que pues puede almacenar una cantidad infinita de información. Si nosotros pudiéramos pasarnos toda la vida leyendo libros, tratando de aprender cosas y nunca se llenaría la mente. También tenemos que su capacidad aumenta mientras se llega a la etapa adulta. Esto pues debido al desarrollo que tenemos como seres humanos. Cuesta más trabajo memorizar aquello que no interesa. Esto debido a que pues el cerebro filtra lo que nos llama o no la atención, lo que nos sirve o lo que él cree que nos sirve a nosotros y lo que no. Y precisamente eso es lo que almacena. El temor, miedo o la ansiedad la pueden perjudicar. Sabemos que pues estas son emociones fuertes o emociones las cuales pues nos ponen en un estado de tensión, nos ponen en un estado de alerta y que a la larga terminan por perjudicar. Mejora con el uso, mientras más la usemos, más va a ser notable la capacidad de nuestra memoria para retener y para la rapidez de aprendizaje. El ejercicio físico mejora la capacidad de aprender. Lo que se come o bebe la afecta. En esto, pues esto viene por la asimilación de vitaminas, minerales. Si tenemos una dieta deficiente en los componentes que ayudan a nuestra memoria, esta va a ser deficiente. Los pacientes con amnesia también solo olvidan algunas cantidades de información, pero estos recuerdan la mayoría de las habilidades. Se pueden olvidar contenidos aprendidos que no se refuerzan. Y esto es evidente con, no sé, personas que practicaron una profesión en sus años más jóvenes y cuando se retiran pasan largo tiempo sin volver a practicarla, sin volver a ejercer esos conocimientos y a lo largo de los años estos se van olvidando. Pasamos a los tipos de memoria, los cuales pues en general son tres tipos, los cuales la primera es la sensorial registradora y esta tiene como principal función recordar imágenes y sonidos que perduran solamente de 4 a 5 segundos. Es la memoria instantánea. A corto plazo es otro tipo de memoria y este tipo de memoria conserva la información unos 30 segundos máximo y posteriormente tenemos la que es a largo plazo y es donde se archivan los recuerdos que perduran pues toda nuestra vida o la mayoría de nuestra vida.
En cuanto al proceso de memorización, podemos conceptualizar este proceso en tres pasos muy generalizados, en los cuales pues el primero es en la etapa en la que se percibe la información de nuestro entorno hacia nosotros o hacia nuestro interior, esto por medio de los sentidos, de la vista, del olfato, del tacto, del gusto, etcétera. Y esto solo resulta relevante cuando el sujeto lo relaciona con patrones o esquemas formados en su mente, así sean gustos, intereses, recuerdos anteriores, situaciones actuales, etcétera. El segundo paso es igual a lo percibido con los modelos o prototipos que ya existen en nuestra mente. Se analizan los rasgos para juzgar si son definitorios o característicos. Y pues en un tercer paso se aplica un juicio en donde la mente o la memoria, el cerebro decide si guardar lo que recibió o desecharlo. Hablando sobre la memorización, tenemos algunas técnicas que nos ayudan a mejorar este proceso. Y pues básicamente las memotécnicas pues son técnicas que nos ayudan a mejorar las estrategias de codificación, mejorar ese enlace o ese puente que une entre la mente y la percepción. Aquí tenemos también que la persona tiende a estructurar y organizar las percepciones, conectándolas con lo que ya tiene en la memoria a largo plazo, es decir, con nuestros recuerdos. Mientras más recibimos información que se asemeje a nuestra identidad, a nuestros recuerdos, a lo que para nosotros es familiar, más fácil va a ser para la memoria o más interesante para ella va a ser por lo menos asimilarla. Y pues tenemos que entre más conexiones tenga, mayores vías de potenciales habrá para recuperar la información más tarde. Algunas técnicas o ejemplos de mnemotécnicas son los siguientes: acrósticos y acrónimos, agrupar, clasificar y dividir la información, encontrar asociaciones entre la información, hacer chistecitos, duplar códigos, ordenar la información en el orden alfabético, ganchos para la memoria, anotar la información también es una muy buena forma de poder asimilar lo que, por así decirlo, tenemos en el aire. A veces hay información muy volátil y pues nuestro cerebro a lo mejor no está acostumbrado a captar así de rápido las cosas. Es por eso que nosotros, o es muy buena opción tomar apuntes, anotar, plasmar en algo físico los pensamientos para poder asimilar después mejor esa información. Localizar, asignar lugares a la información, organizar la información, repetir dicha información. Y pues también sirve mucho el ritmo y la rima, es por eso que pues la mayoría de nosotros se sabe muchas canciones o las canciones que nos gustan mucho porque pues hay ciertos ritmos y rimas que nos agradan y pues eso sirve a que la información que dice dicha canción se nos pegue. Y pues también la visualización es una cosa muy muy importante, ya que pues los gráficos o la información que se presenta en formatos muy gráficos y llamativos suele llamar más la atención y hacer más fácil el proceso de asimilación. Y pues aquí tenemos un acrónimo o lo que es una palabra, un ejemplo de una palabra, la cual cada letra de la palabra significa, en este caso, significa una característica para la valoración del riesgo de un UPP, que es un padecimiento médico. Entonces tenemos la palabra emina y pues a cada letra de esta palabra se le asignó una característica. Y esto sirve mucho en ámbitos como la medicina, la ingeniería, como para verificar los pasos o procesos y poder asimilarlos de mejor manera. Algunas técnicas o ejemplos de mnemotécnicas son los siguientes: acrósticos y acrónimos, agrupar, clasificar y dividir la información, encontrar asociaciones entre la información, hacer chistecitos, duplar códigos, ordenar la información en el orden alfabético,
ganchos para la memoria. Anotar la información también es una muy buena forma de poder asimilar lo que, por así decirlo, tenemos en el aire. A veces hay información muy volátil y pues nuestro cerebro a lo mejor no está acostumbrado a captar así de rápido las cosas. Es por eso que nosotros, o es muy buena opción tomar apuntes, anotar, plasmar en algo físico los pensamientos para poder asimilar después mejor esa información, localizar, asignar lugares a la información, organizar la información, repetir dicha información y pues también sirve mucho el ritmo y la rima. Es por eso que pues la mayoría de nosotros se sabe muchas canciones o las canciones que nos gustan mucho porque pues hay ciertos ritmos y rimas que nos agradan y pues eso sirve a que la información que dice dicha canción se nos pegue. Y pues también la visualización es una cosa muy muy importante ya que pues los gráficos o la información que se presenta en formatos muy gráficos y llamativos suele llamar más la atención y hacer más fácil el proceso de asimilación. Y pues aquí tenemos un acrónimo o lo que es una palabra, un ejemplo de una palabra, la cual cada letra de la palabra significa, en este caso, significa una característica para la valoración del riesgo de un UPP, que es un padecimiento médico. Entonces tenemos la palabra emina y pues a cada letra de esta palabra se le asignó una característica. Y esto sirve mucho en ámbitos como la medicina, la ingeniería, como para verificar los pasos o procesos y poder asimilarlos de mejor manera. Bien, las mnemotecnias, hay diferentes tipos. La mayoría son estos. Los más comunes son de los cuales vamos a hablar y esos son los que, como ya dijeron, nos ayudan a interiorizar o memorizar de forma más fácil relacionando con una u otra cosa en conexiones y así obteniendo como que una memoria a largo plazo o una conexión a memoria a largo plazo de lo que queremos memorizar. Bien, el primero es asociar, relacionar, organizar, clasificar. Bien, esto se puede hacer por similitud entre cosas semejantes, como lo son la estalagmita y la estalactita, que la mayoría no lo aprendemos, que están en una cueva, sin embargo, la mayoría no sabe cuál es la de arriba, cuál es la de abajo, y pues así pues se las aprenden porque son semejantes y saben que se encuentran en un lugar, en el mismo lugar. Bueno, también se puede así por oposición entre cosas diferentes, ya sea como el fuego y el agua o cosas así, por simultaneidad, porque suelen estar juntas, por frecuencia, por novedad o por intensidad, que afecta grandemente a algún aspecto en particular, no sé, como que algún detalle muy específico. Las técnicas de los lugares, como ya decía antes, este funciona asociando una posición o lugar con una persona o cosa cual decíamos memorizar. Como en, en la antigüedad se contaba una historia de un sabio que obtuvo los lugares en donde yacieron los cadáveres de un banquete que se derrumbó el edificio y gracias a que los asoció tipo, él estaba tomando vino, él estaba comiendo las uvas, pudo encontrar los cuerpos y como no había forma de saber quiénes eran físicamente, pues si estaban todos desfigurados, pues gracias a él pudieron saber dónde estaban. Bien, el ritmo y la rima se pueden aprender algo más fácil si se le da una tonada, como una canción diciendo lo que se quiere aprender, tratando de encontrar palabras que rimen y asignarle una tonada pegajosa. Puede ser de una canción ya existente. Y esto es una palabra o una cosa, una frase que nosotros queramos aprender, decir,
y obtenemos o buscamos otra que se parezca, que rime con esta, y así formar una tonada o canción la cual nos ayude a facilitar el aprendizaje, así generando conexiones neuronales. La visualización y al dibujarlo. Esto nos permite verlo más vívido. Esto también nos permite pensar en imágenes claras y sencillas, asignar a lo imaginario características estrafalarias y físicas, transformarlo inanimado en movimiento. Es pasar lo que parece abstracto a físico y así sentirlo más fácil de memorizar. Los acrósticos, acrónimos o chistecitos, que son de los más famosos, que son un acróstico que se crea utilizando las letras iniciales de un conjunto de palabras para así formar las palabras que deseamos aprender. O un acrónimo parecido al acróstico se crea con la inicial de un conjunto de palabras, creando así la palabra aprender. Y o los chistecitos o encontrar algo gracioso relacionado con lo que deseamos memorizar nos lo facilita. Esto puesto que relacionamos, y ya sabemos que al relacionar, entre más relaciones tengamos, mayor facilidad tendremos de memorizarlo. Un discurso propio. Nuestro discurso propio por lo general tratamos de memorizarlo leyéndolo y leyéndolo y leyéndolo, y es la forma más fácil de olvidarlo, ¿sí o no? Bueno, acá nos dice que podemos utilizar en nuestras presentaciones el uso de mapas mentales o tarjetas con la información dividida en introducción, planteamiento y confirmación, pero bien dividida, la cual sea clara y concisa para que nos ayude a la hora de hacer nuestro discurso. Bien, las prácticas, practicar el discurso en frente a otras personas también nos puede ayudar. Apoyarse en gráficos o tablas. Conservar la calma también es un tip muy importante para poder decir un discurso propio. Y por último se dice que una buena preparación trae un éxito seguro. Recordar números. Se puede asignar objetos o cosas o tipo vocales, palabras a los números, depende de cómo te lo prefieras interiorizar, ya que estos son muy abstractos. El recordar números podría ser una tarea un tanto compleja, puesto que los números son bastante abstractos. Sin embargo, si les damos una forma, sonido o algo característico que nos pueda ayudar a recordarlo, nos podría ser más fácil recordar números más largos poniendo estos en fila, ya sean los objetos o las palabras, ya así sea. Por ejemplo, si quieres poner el 9, 3, 11 y 4, que sería 93.114, pondremos el silbato, el trébol, los dos palillos y la silla. Estos en orden, y así sería más fácil imaginar estas figuras que el número completo. Bien, mejor que la memoria. Si bien estas mnemotecnias nos facilitan memorizar, si nos acostumbramos a hacer o dejar las cosas ordenadas, haciendo el hábito, sobre todo a las cosas que son físicas como nuestras llaves o los relojes que siempre se nos olvidan dónde están, esto nos evitará los disgustos innecesarios de tener que buscarlas o incluso tener que estar utilizando cada rato nuestro cerebro o nuestros recursos mnemotécnicos para saber en qué lugar la dejé la última vez. Y por último, la evaluación de la memoria. Cuando se intenta probar la memoria, se somete a exámenes de medidas explícitas e implícitas. La primera abarca el recuerdo y el reconocimiento. El recuerdo se tiene que generar la respuesta sabiendo si es o no correcta. Es como una pregunta abierta y que tienes que responder sabiendo que esto lo que estás respondiendo es correcto. Y el reconocimiento se escoge la respuesta entre múltiples opciones. Es una respuesta de opción múltiple, la cual dices, ok, tal vez no te puedo decir con mis palabras, pero si tú me lo dices, sé que está correcto.
Hola, muy buenos días compañeros. En esta primera parte del capítulo 3 vamos a estar hablando sobre las estrategias que se pueden realizar para el aprendizaje, eh, las bases teóricas, los métodos que se utilizan eh, para enseñar y con los cuales nosotros debemos emplear esas estrategias y algunos ejemplos de estas mismas. Eh, Antes de poder siquiera realizar algún tipo de método de estudio, de aprendizaje, ocupamos ver las maneras en las cuales se enseñan las materias, el conocimiento, las materias. Eh, en el proceso de enseñanza influyen varios factores, que sería el primero de todos estos, que sería el emisor, que tradicionalmente nosotros lo podríamos conocer como maestro, pero no necesariamente puede ser esto, puede ser un libro, puede ser algún curso, un texto, múltiples formas. El emisor es el que está transmitiendo la información. El receptor es el aquel que está leyendo, que está intentando captar la misma información que está intentando aprender. Los medios por los cuales se transmite esta información, los contenidos, que es la propia información en sí, el ambiente o el contexto, que es el lugar en donde nosotros estamos estudiando, que, que es el área en donde nosotros nos estamos enfocando, puede ser un aula, puede ser nuestro cuarto, puede ser una biblioteca, es el lugar o la manera en la cual nosotros nos enfocamos para aprender o que nos están enseñando. El maestro, que es el que utiliza el propio emisor, el maestro utiliza el emisor para transmitir el mensaje. Los educandos, que son los alumnos que están aprendiendo, los temas, que son la distribución temática de lo que se está enseñando, los instrumentos, que es la manera, que son los objetos con los cuales se transfiere esa información, puede ser un pizarrón, puede ser una computadora, y el aula, que es en sí el lugar físico donde se está dando la clase. Ahora, bien, lo que es la clase, hay varios enfoques, varios métodos que se pueden utilizar para la misma clase, que puede ser un método deductivo, que es que buscan la aplicación, comprobación o la demostración. El- y por ende tenemos el siguiente método, que es contrario al deductivo, que sería el inductivo, que es la observación, la experimentación, la abstracción o la generalización. La inducción va de específico a general. Partimos de un punto, de un caso concreto, y con ese caso concreto nosotros intentamos generalizar y crear una norma. El deductivo es, vemos las normas, vemos los casos generales y por ende podemos sacar una conclusión específica. Los analíticos, que es para cuando nosotros tomamos diversos puntos, los analizamos, los dividimos y los seccionamos para poder estudiarlos mejor. Y los sintéticos, que es donde nosotros llegamos a una síntesis, que llegamos a una conclusión en lo cual tenemos una tesis, tenemos una antitesis, y cuando juntamos los dos logramos llegar a la síntesis. Ahora, Eh, para las aplicaciones de estrategias que veremos más adelante, hay dos variables principales, que primero es el conocimiento en sí, es conocerte a ti mismo, tus fuerzas, tus debilidades, tus capacidades, qué es lo que tú puedes aportar y cómo es como que tú puedes estudiar. Luego es saber bien qué es lo que vamos a hacer para poder estudiarlo. Después es comprender la naturaleza y saber de qué vamos a estar hablando, qué es lo que vamos a estar estudiando. Luego es dominar un buen repertorio de estrategias de aprendizaje para poder digerir bien esa información.
Y de último es entender asertivamente y comprender bien lo que se nos está hablando. La otra variable que también es muy importante y probablemente la más importante es la motivación, ya que al final de cuentas somos seres humanos, vamos a batallar, vamos a sentirnos desanimados y si no tenemos una buena motivación para el estudio, lo vamos a dejar de lado, no nos va a importar y no va a haber estrategia de estudio que nos ayude a aprender si nosotros no queremos aprender. Eso se relaciona con el primer punto, que es querer aprender, haber interiorizado tus intereses y estar convencido de que lo que vas a aprender te va a servir. Eso te va a ayudar a mantenerte motivado. Algunos ejemplos de estrategias es cuestionar, hacer preguntas de todo, analizar temas que son de interés nuestro y con eso poder partir para realizar un estudio, hacer mapas conceptuales, mapas mentales, una V de Going, estructurar ámbitos de flujo. Podemos hacer múltiples maneras de estructurar información para poder captarla mejor. Ahora, las bases teóricas de las estrategias. Para poder hacer una estrategia, primero se tiene que tener bien establecido por qué una estrategia funciona. Entonces, para lo que funcionan las estrategias es para distinguir algo como lo más importante y poder enfocarnos más en eso, ordenar bien nuestras ideas, para poseer autonomía de pensamiento, tener pensamiento crítico sobre las cosas, sentir gusto para aprender y poder elegir la estrategia adecuada y poder variarla con el tiempo para poder así aprender. Eh, Ahora, yéndonos a lo más específico, algunas recomendaciones para aplicar bien en teoría las estrategias de estudio es ir lo más fácil a lo más difícil. Así cubrimos más tiempo y no nos quedamos estancados y no nos desanimamos por sentir que estamos estancados y no batallamos en el punto anterior que hablamos de la motivación. Si sentimos que estamos progresando, nos vamos a motivar más y lo más difícil se nos va a hacer más fácil. Eh, Examinar las cosas antes que el signo, aprender una sola cosa a la vez. Eso es muy importante ya que eh, nuestra atención está hecho para enfocarse solo en una cosa, no enfocarse en múltiples cosas. Por ende, si nos concentramos al 100, todo va a estar muchísimo más fácil. Aprender cosas concretas antes de abstraernos y ver la idea general. Aprender lo elemental como antes que lo complejo, como ya lo hemos dicho. Irnos de lo que ya conocemos y después alejarnos a lo desconocido, así tenemos un suelo en el cual adherirnos para poder estudiar mejor. Tener una buena primera impresión del estudio y dejar que el alumno pueda desarrollar su curiosidad por el tema. Ahora, algunos ejemplos de estrategias de aprendizajes son poder hacer buenas preguntas. El aprendizaje normalmente se basa en preguntarte cosas que quieres saber. Entonces, si haces las preguntas adecuadas, vas a poder conocer las respuestas adecuadas. ¿Qué tipo de preguntas tenemos que hacer? Bueno, podemos preguntar cualidades, qué cosas son importantes para introducirme al tema, múltiples puntos de vista sobre cómo son esas cosas, que sea una respuesta sencilla y útil y que las teorías con la realidad propia y actual no nos vayan a dar respuestas que estén alejadas del propio tema y así nos terminemos desviando. Otra cosa que podemos hacer es preguntas de definición y de resumen. Estas son preguntas básicas para poder entender bien
lo que es el tema. ¿Qué es lo que estamos estudiando? ¿Qué son lo que estamos estudiando? ¿Quiénes son? ¿Cuántos son? ¿Cuál es un ejemplo? ¿Dónde pasó? Para poder conocer las bases de lo que estás estudiando. Ahora, eh, una vez tenemos las bases, siguen las preguntas de análisis, que son enterarnos por qué pasaron las cosas, de cuál es el cuantitativamente qué es lo que pasó. Por eso tenemos cómo pasó, para qué pasó, qué factores intervinieron, cuáles son las razones de las que pasó, los principales tipos de cosas que pasaron, las funciones que cumple esa cosa, el proceso que siguió a haber hecho eso. Son distintas preguntas para poder saber específicamente qué es, cómo funciona y las características de eso, cómo se efectúa. Otro tipo de preguntas son las preguntas de hipótesis, que esto una vez tenemos bien las bases y sabemos qué es lo que pasa, podemos llegar a especular. Y una vez tenemos la capacidad de especular acerca de algo, es que estamos cada vez más cerca de poder entenderlo, porque ya estamos realizando procesos cognitivos, procesos de generar nuestras propias opiniones, y lo que significa que ya está bien hecho. Eh, Otras preguntas son las preguntas de evaluación. Si esto fue bueno, si esto fue malo, por qué fue correcto, por qué fue incorrecto, cómo sería mejor, cómo sería peor, qué valores intervienen. Son para ver si efectivamente las cosas que pasaron fueron buenas, fueron malas, para poder crearnos un juicio y poder sacar nuestras propias conclusiones en base al conocimiento que tenemos. Eso sería todo por el inicio del capítulo 3. Mi compañero seguirá con la continuación. Somos el equipo 1 y vamos a presentar la unidad 1. Conoce y acrecienta tu potencial intelectual. Capítulo 1. La inteligencia. ¿Qué es la inteligencia? La inteligencia es un atributo natural que poseemos todos los seres vivos y es una potencialidad infinita que poseen todos los seres y que entre los humanos depende del acto de voluntad para desarrollarse y llegar a una máxima potencialidad. La inteligencia es como una sumatoria donde tenemos la capacidad neuronal y la voluntad, y de estas dos obtenemos una estimulación del medio personal para obtener el éxito de nuestra inteligencia, que se mostrará al convertir nuestras aptitudes en habilidades. Diferencia entre la inteligencia y el pensamiento. La inteligencia es un atributo y una capacidad natural, mientras que el pensamiento es la habilidad para utilizar el potencial que se posee. Podemos ver que en una analogía para comparar estos dos conceptos, se tiene una computadora donde el hardware, el CPU, es la inteligencia, mientras que el software, los programas computacionales, son el pensamiento. Esto quiere decir que ninguno funciona ni está completo sin el otro, pero son interdependientes, pero necesariamente independientes. Un poco acerca del ser humano, podemos decir que este está constituido por dos hemisferios, un hemisferio derecho y un hemisferio izquierdo. Estos dos se complementan, pero la diferencia que se tiene es que manejan la información de una manera diferente. Bueno, aquí tenemos una tabla comparativa donde vemos que el lado izquierdo es donde se tiene lo verbal, usan las palabras para nombrar y describir y definir, mientras que en el lado derecho del cerebro se tiene lo no verbal. Esto quiere decir que es consciente de las cosas, pero le cuesta relacionarlas con las palabras. En el lado izquierdo se tiene lo analítico, donde se estudian las cosas paso a paso y parte por parte. En el lado derecho se tiene lo sintético, donde se agrupan las cosas para formar conjuntos.
En el lado izquierdo tenemos lo simbólico, donde se emplea un símbolo en representación de algo, mientras que en el lado derecho se tiene lo concreto, donde se captan las cosas tal y como son en el momento presente. En el lado izquierdo tenemos lo abstracto, donde se toma un pequeño fragmento de la información y se emplea para representar, por así decirlo, el todo. En el lado derecho tenemos lo analógico, donde se ven las semejanzas entre las cosas y comprende las relaciones metafóricas. En el lado izquierdo tenemos lo temporal, donde se sigue el paso del tiempo y ordena las cosas a través de secuencias, mientras que en el lado derecho se tiene lo atemporal, donde no hay un sentido del tiempo. En el lado izquierdo tenemos lo racional, donde se saca conclusiones basadas en la razón, mientras que en el lado derecho se tiene lo no racional, donde no se necesita una base de razón. Bueno, tenemos los tipos de inteligencia. En la inteligencia visual espacial, el principal canal de percepción es el sentido de la vista. En la inteligencia auditiva musical, el canal de percepción es el sentido del oído, donde se tiene un gusto por armonía y se tiene un mejor ciclo de las cosas. En la inteligencia corporal y sinestética se utilizan los movimientos del cuerpo para poder comunicarse y se tiene un dominio de estos. En la inteligencia intrapersonal se manifiesta en las personas por la capacidad de interiorizar a través de la introspección y de sustraerse y observarse desde afuera. En la inteligencia verbal lingüística se tiene una facilidad para expresarse y transmitir sus ideas y pensamientos de una forma oral o una forma escrita. En la inteligencia naturista, estas son atraídos por el estudio, la observación y la experimentación de las causas y los efectos de todo lo que tiene que ver con naturaleza, animales, efectos climatológicos o meteorológicos. En la inteligencia lógico-matemático se tiene una facilidad para trabajar con números, fórmulas y símbolos. En la inteligencia interpersonal se distingue por una mayor capacidad de comprender y relacionarse con los demás, creando empatía y trabajando en equipo. En la inteligencia emocional se tienen habilidades y valores que nos van conformando y nos llevan hacia la madurez humana, emocional e intelectual. Los valores y actitudes hacen que una persona tenga autodominio, consistencia, capacidad de automotivarse, empatía, entre otras. Y esto sería todo por el capítulo 1.